El año es 1888. Una niebla espesa y sofocante sube desde el Támesis, cubriendo los laberínticos callejones del East End de Londres. Es una mezcla de humo de carbón, humedad del río, pobreza. Un velo que oculta tanto como revela. Luz de gas y sombras. Cada esquina guarda un secreto. Cada murmullo lleva una amenaza potencial. El traqueteo de los carruajes sobre los adoquines resuena como un latido nervioso. El aire huele a ginebra, cuerpos sin lavar, desesperación. No es el Londres de los grandes palacios. Esto es Whitechapel. Gente desesperada, olvidada, condenada. La vida es barata. La supervivencia es una batalla diaria al crepúsculo. Imagínense caminando por estas calles esta noche. Un depredador está a punto de salir de la niebla. Convertirá estas calles en su coto de caza. La era de Jack el Destripador está a punto de comenzar. ¿Quién fue Jack el Destripador? La pregunta en sí misma es un portal a un misterio que ha cautivado y horrorizado al mundo por más de un siglo. No fue un rey. No fue un general. No fue un estadista. Fue una sombra, un fantasma que acechó las empobrecidas calles de Whitechapel durante el otoño de 1888. Su fama no nace de la creación, sino de la destrucción. Es conocido por los brutales y ritualistas asesinatos de al menos 5 mujeres. Mujeres que ya estaban al margen de la sociedad, vulnerables por la pobreza y las circunstancias. Fue un fantasma que se materializó de la niebla de Londres, cometió actos indescriptibles y luego se desvaneció de nuevo en ella sin dejar rastro, dejando solo cuerpos mutilados y una ciudad sumida en el pánico. El nombre en sí, Jack el Destripador, es una invención, una pieza de teatro macabro que cimentó su leyenda. Provino de una carta, supuestamente enviada por el propio asesino a la Agencia Central de Noticias de Londres. El autor de la carta se burló de la policía, se jactó de sus crímenes y firmó con el escalofriante apodo que se volvería infame. Pero no importó. El nombre se quedó. Le dio una cara, por imaginada que fuera, al terror sin forma. Para entender al Destripador, primero hay que entender su mundo. El distrito de Whitechapel, en 1888, era un lugar de una realidad cruda y brutal. Era la cara oscura del sueño victoriano, un gueto enorme repleto de más de 1 millón de almas viviendo en la pobreza extrema. Esta era la Londres que los ricos preferían ignorar. Calles sin luz y estrechas patios callejones donde el crimen y las enfermedades estaban por todas partes. La limpieza era prácticamente nula. Los edificios de apartamentos llenos de gente, conocidos como rookeries, eran lugares donde se propagaba el cólera, la tuberculosis y la desesperación. Para los habitantes de Whitechapel, la vida era una lucha constante por sobrevivir, un día a día difícil para conseguir un pedazo de pan o un lugar donde dormir. La revolución industrial había atraído a miles de personas del campo a la ciudad, prometiendo trabajos que a menudo nunca aparecían. Esto llevó a mucho desempleo, ya que hubiera demasiada gente en las ciudades. Muchos eran inmigrantes, escapando de la persecución en Europa del Este, del hambre en Irlanda, todos llegando al East End. Este ambiente de anonimato y desesperación era el lugar perfecto para un depredador. El reinado del terror se asocia más estrechamente con 5 mujeres específicas, conocidas por los riperólogos como las 5 canónicas. Estas son las víctimas cuyos asesinatos se atribuyen más definitivamente a un solo asesino. El horror comenzó el 31 de agosto de 1888. En las horas previas al amanecer, el cuerpo de Mary Ann Polly Nichols fue descubierto en Bucks Row. Era una madre de 5 hijos de 43 años, separada de su esposo y que vivía en casas de huéspedes. Le habían cortado profundamente la garganta 2 veces y había sufrido varias incisiones en el abdomen. Solo 8 días después, el 8 de septiembre, el asesino atacó de nuevo. El cuerpo de Annie Chapman, una viuda de 47 años, fue encontrado en el patio trasero de 29 Hanbury Street. La ferocidad del ataque había escalado dramáticamente, pero esta vez el asesino la había eviscerado, extirpándole el útero con una precisión escalofriante. La noche del 30 de septiembre marcó el capítulo más audaz y aterrador de la saga. En lo que se conoció como el doble evento, el Destripador cobró 2 víctimas en menos de 1 hora. La primera fue Elizabeth Stride, una inmigrante sueca de 44 años, encontrada en Dutfields Yard. Esta teoría fue horriblemente confirmada solo 45 minutos después y a poca distancia en Mitre Square.
El último asesinato canónico fue el más espantoso de todos. En la mañana del 9 de noviembre, los restos mutilados de Mary Jane Kelly fueron encontrados en su propia pequeña habitación en 13 Millers Court. Era la víctima más joven, de unos 25 años, y a diferencia de las demás, fue asesinada en el interior. Esto le dio tiempo al asesino. La escena que recibió a la policía era una visión del infierno. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, el asesino se desvaneció. Tras los horribles asesinatos, Londres se encontró en medio de una cacería humana de una escala sin precedentes. Scotland Yard, la estimada fuerza policial metropolitana, destinó todos sus recursos a los oscuros callejones de Whitechapel. Detectives del recién formado Departamento de Investigación Criminal, o CID, lideraron la carga. La investigación fue, una tarea gigantesca. Los agentes realizaron interrogatorios casa por casa, entrevistando a miles de residentes en las enormes y caóticas casas de huéspedes. Interrogaron a carniceros matarifes y a cualquiera con conocimientos quirúrgicos, creyendo que los métodos del asesino apuntaban a una habilidad específica. El público, impulsado por una prensa sensacionalista, fue tanto una ayuda como un obstáculo. Se formaron comités de vigilancia por ciudadanos preocupados, como el liderado por el constructor local George Lask, quienes de hecho patrullaban las calles ellos mismos. Consejos y teorías inundaron las estaciones de policía, miles de ellos. La más famosa de estas fue la carta «Querido jefe», la postal «Jackie el descarado» y la carta «Desde el infierno». Esta última fue enviada a George Lask, acompañada de una pequeña caja que contenía la mitad de un riñón humano, supuestamente de Catherine Eddowes. Aunque la mayoría de las cartas eran probablemente engaños, lograron sembrar el terror, burlarse de los esfuerzos de la policía y crear una persona poderosa y aterradora para el asesino anónimo. Con el paso de las décadas, el misterio de la identidad de Jack el Destripador ha generado una verdadera industria de especulaciones, innumerables libros y documentales, cada uno señalando a un nuevo candidato. La lista de sospechosos es larga y variada desde lo plausible hasta lo absurdo. Montagu John Druitt, un abogado y maestro de escuela, fue encontrado ahogado en el Támesis poco después del último asesinato canónico en diciembre de 1888. Su propia familia sospechaba de él. Aaron Kosminski, un inmigrante judío polaco que trabajaba como peluquero en Whitechapel y sufría de una grave enfermedad mental, siendo finalmente internado. El jefe de policía Melville McNaughton lo nombró como un fuerte sospechoso. Un controvertido análisis de ADN de un chal supuestamente vinculado a Catherine Eddowes supuestamente vinculó a Kosminski con la escena del crimen, aunque la validez de esta evidencia sigue siendo muy debatida por los expertos. George Chapman, cuyo verdadero nombre era Sewerin Kłosowski, fue un envenenador convicto, ejecutado en 1903 por asesinar a 3 de sus esposas. Cada nombre en la lista sigue siendo solo eso: un sospechoso, un fantasma en una galería de espectros. El caso de Jack el Destripador, en su horror y complejidad, sirvió como un despertar brutal para las fuerzas del orden. Iluminó crudamente las profundas deficiencias de los métodos policiales de la era victoriana y se convirtió en un catalizador para la criminología moderna y la ciencia forense. La gestión de la escena del crimen era prácticamente inexistente. La evidencia se contaminaba y las pistas vitales se perdían rápidamente. Una lección clave fue la importancia de preservar la evidencia. Se encontró un trozo de su delantal ensangrentado en una puerta cercana debajo de una inscripción de tiza. Los judíos son los hombres a quienes no se les culpará de nada. Temiendo un motín antisemita, el comisionado ordenó borrar el grafiti antes de fotografiarlo, destruyendo lo que pudo haber sido evidencia con la letra del asesino. El caso también impulsó la elaboración de perfiles criminales. Por primera vez, oficiales y cirujanos comenzaron a analizar sistemáticamente el comportamiento y la psicología del asesino, entre ellos el Dr. Thomas Bond. La autopsia de Bond a Mary Kelly derivó en uno de los primeros perfiles criminales. El impacto de los asesinatos de Whitechapel se extendió mucho más allá de la investigación policial. Los crímenes dejaron al descubierto la brutal realidad de la pobreza que las clases alta y media habían tratado de ignorar. Los informes gráficos y sensacionalistas en periódicos. Esta presión pública condujo a un aumento de los esfuerzos caritativos, proyectos de limpieza de barrios marginales, reformas destinadas a mejorar la vivienda y el saneamiento en los distritos más pobres de Londres.
Más de 130 años han pasado desde que el último grito espeluznante resonó por los callejones de Whitechapel. Sin embargo, el misterio de Jack el Destripador se niega a desaparecer. ¿Por qué este conjunto particular de crímenes sin resolver sigue ejerciendo una influencia tan poderosa en nuestra imaginación colectiva? Parte de la respuesta reside en la naturaleza misma del misterio. Es un rompecabezas perfecto con una pieza crucial faltante, la identidad del asesino. Este vacío nos invita a asumir el papel de detectives. El entorno histórico también es un elemento clave de su atractivo. La época victoriana, con su marcado contraste entre la moral pública, el vicio privado, calles iluminadas con gas y su niebla opresiva. Además, la historia del Destripador aprovecha algunos de nuestros miedos más profundos y fundamentales. El miedo a lo desconocido, el miedo a la violencia aleatoria y el miedo al monstruo que se parece a todos los demás. No era una criatura de otro mundo. Era un hombre que caminaba entre sus víctimas, quizás compartiendo una bebida o una conversación antes de revelar su verdadera naturaleza. En última instancia, la leyenda de Jack el Destripador perdura porque es una historia que ha trascendido los hechos y se ha convertido en un mito moderno. Su identidad ya no es la parte más importante de la historia. La caza continúa, no por un hombre de carne y hueso, sino por el fantasma que dejó atrás.